Hola, aquí estamos de vuelta una semana más en la Semana Política, desde la librería Ulises, nuestro anfitrión y auspiciador. Y bueno, tomándonos un exquisito café de Wonderful, muy recomendado, muy recomendado. Muy bueno, muy bueno. ¿Cierto? Oye, con Mirko y con Iván como siempre, y como siempre con muchos temas, ¿no? ¿Qué te parece, qué les parece que partamos con qué te gustaría partir? No hay alternativa a partir, creo que los 40 años del golpe están marcando toda la agenda, ¿no? ¿Cómo han salido los temas? Como un sombrerito. Sí. Pim, pim, pim. La caída de Cheire reinstala el tema de la responsabilidad de los civiles y eso salpica, deja bastante complicada a la derecha, más complicada la deja aún el senador Hernán Larraín, ¿no? Que unilateralmente en un acto de lanzamiento de un libro muy emocionado, además pide perdón, un perdón personal, pero inmediatamente significa oye, que con harto coraje, salta hombre, ¿no? Porque era obvio que iban a saltar todo. le salta la pelota a la candidata presidencial de la derecha, La deja picando ahí. salta claro, y ella inmediatamente sale a poner un cortafuego, porque con eso se le desmorona todo el electorado. Si ella da un gesto que pueda hacer o tener algún sentido de trascendencia, si bien puede tenerlo, puede ser muy complicado desde el punto de vista electoral para algo que ha sido muy difícil para este gobierno, que es aglutinar a toda la derecha, porque la derecha se está desintegrada, y si hay algo que la une es esa sensación de que el golpe militar fue justo y que todo lo que vino después puede haber sido muy lamentable, pero era relativamente necesario para que las cosas terminaran como terminaron. Ese es el sentido común, el ethos, ¿no? De la derecha, que obviamente le cuesta verbalizarlo y explicarlo, pero esa es la sensación, ¿no? Y entonces empieza todo este clima que yo creo que va a seguir incluso más allá del 11, como otro hito político se instala en esta semana. ¿Pero tú crees que llegas a las elecciones, que tenga un impacto eleccionario? Yo creo que no creo que el clima de conversación permanentemente sobre el 11, pero quedando tan poco tiempo para la elección, le puede hacer un daño a la candidata de la derecha que signifique que es irremontable. Todas las elecciones, todas son sobre el futuro, ¿no? Pero ¿qué parte va a marcar tu pasado y cómo tú te resuelves respecto a tu pasado? Si entonces probablemente va a endurecer un voto de rechazo que haya en la materia. El voto de rechazo es tanto más importante que la intención de voto favorable. En este caso va a cristalizar y solidificar ese voto de rechazo, porque la va a dejar claramente identificada con la derecha, con el golpe, con la historia de esta generación. Ahora, esto que otra cosa interesante, creo yo, hay que decir que lo de Larraín, bueno, Larraín dice que podría haber hecho más, y que tardíamente se fue enterando de las cosas. Yo creo que finalmente supo todo, porque él fue editor de reportajes del Mercurio, en los años 80. El senador Larraín fue editor de reportajes del Mercurio. Bueno, él fue, no sé, ese es un puesto de primera línea de acceso a la información, ¿no? Y con toda la información que tenía, igualmente el senador votó que sí en el plebiscito, lo que ya daba, pero en este contexto sí es un gesto. Ahora yo creo que hay cosas bastante más profundas que ver para entrar de lleno a este tema, que lo vamos a seguir tocando en las próximas sesiones. De tantas aristas me gustaría plantear una es esta idea de la reconciliación que domina la agenda de la élite. Esta es una palabra inventada por don Patricio Elwin, ¿no? Esta es una cosa ecuménica, demócrata cristiana, muy pechoña, que no tiene nada que ver con un proceso verdadero de memoria y de sanación, ¿no? social, y de sanación, que opera sobre criterios, por supuesto, mucho menos ecuménicos, mucho más civiles, si tú quieres, ¿no? Que tiene que ver justamente con los procesos de justicia, ¿no? La racionalidad de esto es de verdad y justicia. La verdad, pero la idea de la reconciliación, esta idea de que cómo nos hacemos de nuevo amigos, ¿sí? Pese a todo lo que pasó. Una cosa muy demócrata cristiana, y yo creo que le hace un flaco favor a una verdadera reconciliación. Es decir, pero le hace un flaco favor a un verdadero ajuste de que solo la élite? Sí, la reconciliación es un tema de la élite. Yo no sé, pero lo que sí yo creo, yo compro un poco la tesis del libro de Arturo Valenzuela, de que, y la razón de que dice que, más allá que el golpe representó un quiebre institucional de la clase política chilena, de poder no solucionar sus problemas de una forma y dentro de un contexto, y creo que el libro leí el otro día que iba a salir de nuevo actualizado. Sí. Pero esa tesis de Valenzuela
yo creo que la compra cierta parte de la derecha que rehúsa hacer lo que hizo Larraín. Porque es como, hay una parte de la derecha ahora que siempre va a decir que el golpe fue justificado y que el precio que se pagó por los 17 años de dictadura es un precio que valió la pena pagar. Hay gente que va a seguir pensando eso hasta 10 horas. Yo creo que una parte de la derecha que está un poco más como autocomplicada, pero que sí ven que si no hay, porque siempre uno ve, pero bueno, y lo que pasó, cómo llegamos a esto. Porque uno no explicaba cómo se explicó. Yo creo que hasta que no haya dentro de la coalición de centro-izquierda o la gente un mea culpa diciendo de que también las condiciones que se crearon, yo creo que eso se dio, pero desde el año 76 en adelante, 75 el en proceso de adelante, revisión de la izquierda es muy profundo. Muy profundo y muy largo. Sí, porque el modelo, mira, aquí cada uno tiene sus tesis y yo voy a hablar la mía. Yo creo que es completamente falaz el argumento de explicar lo que pasó después por lo que pasó antes. Porque una cosa es el golpe de Estado y la caída de Allende. Y uno podrá, dejemos las cosas claras, a mí me parece que el gobierno de Allende fue un muy mal gobierno, Allende fue un muy mal político, tan mal político era que creía el día del golpe estaba preguntando por Augusto Pinochet. Claro. ¿Dónde estaba el pobre Augusto que le estaban dando un golpe también? Entonces eso te habla de un político sin olfato, creyó de más en su vida, ¿no? Ocupó el lugar en la historia que él buscaba porque trasciende la política contingente, se transforma en un mito, en un héroe, un mártir, ¿no? Pero había razones del funcionamiento del gobierno de Allende dentro del mismo que hacían plausible entender que el gobierno se iba a acabar por un acto de fuerza. Ahora, esto es determinante para mí. Explicado por una gran razón, es porque un tercio del país, que creció hasta el 40%, un poquito en algún momento, no puede imponerle a la mayoría, si una minoría no puede imponer a la mayoría grandes transformaciones. Lección para la historia, cierro el paréntesis. Pero además abrió una caja de Pandora desatando grandes fuerzas, pero hay lo que explica la violencia que se ejerce después del 11 de septiembre del 73, porque eso sí que no es causa de la caída de Allende, ¿no? Eso es lo grave. La derecha quiere decir porque el año 67 el Partido Socialista hizo la declaración legitimando la lucha armada, entonces después tenía que haber 17 años de crímenes, porque fueron 17 años. Yo tengo mi tesis y creo que se inscriben dos cosas. Las fuerzas que realmente tenían condenado a Allende desde antes de asumir se resumen en dos cosas. Uno, por supuesto, el contexto de la Guerra Fría. O sea, la CIA conspira con grupos nacionalistas chilenos para asesinar al general Schneider e impedir que Allende asuma, ¿no? Se trataba de crear una situación, un clima de caos, para que la democracia cristiana no apoyara a Allende en el Congreso pleno. La suerte de Allende estaba desatada. Estados Unidos no podía permitir, como equivocadamente dice la derecha, una segunda Cuba. No. Justamente no podía permitir el ejemplo de que había una vía democrática hacia un régimen que se desalineaba de su interés. Es decir, que se alineaba con el bloque del Este. Eventualmente. Eso era imperativo, porque en ese momento la suerte de Allende estaba sellada. Y hay una línea de represión que se desprende muy lógicamente de eso, que es la formación de los militares chilenos en la Escuela de la América, en la lucha en la contrainsurgencia, ¿no? Y ellos implementan esa lucha y ese exterminio selectivo y frío de los militantes marxistas. De los militantes marxistas. Desde la eliminación de las cúpulas, y no solamente las cúpulas, sino que de todos los militantes del MIR, del PC, del PS, y podemos contar hasta finales de la dictadura, ¿no? O sea, los profesores de Goyao, Zampará, Guerrero y Natino eran militantes comunistas, y eso es una operación selectiva de exterminio, ¿no? Por razones ideológicas. Ellos estaban en una guerra y había que eliminar. Y los cuadros militares actuaron de manera burocrática. Pero hay otra línea de represión que justamente por la calidad de las víctimas es menos pública, pero que es mucho más decisiva y que tiene que ver con un proceso que antecede a Allende, pero que Allende simplemente profundiza, que es la reforma agraria. La reforma agraria, ¿no? Iniciada incluso en el gobierno de Alessandri, puesta con fuerza durante... partió con lo que le llamaron la reforma macetero, ¿no? Toca, ¿no? Despierta la bestia, ¿no? De la oligarquía en Chile, porque se toca su esencia, que es el derecho de propiedad. Bien o mal, porque podemos pensar que la reforma agraria fue mal implementada, podemos incluso llegar a esa conclusión, pero lo que se desata ahí es
la sensación de que se altera el orden social imperante por 5 siglos en Chile. Y que eso no se puede permitir. Es una realidad. Eso no se puede permitir, porque las principales, o sea, las más salvajes violaciones a los derechos humanos se cometen después del 11 de septiembre en el campo. Las víctimas de Paine, las víctimas de Islas de Maipo, en el sur, ¿no? Son civiles que van con carabineros, con militares, a buscar a los campesinos que se han tomado las tierras, porque no pueden permitir que se altere ese statu quo, porque eso toca su esencia, ¿no? Entonces, Allende no sabe. En esa época que los campesinos estaban maleados. Claro. Ese era el término. Porque esa es la cosa, la violencia es la forma como históricamente se arreglan las cosas en el fondo, ¿no? Y eso tiene una expresión nacional. Y esa represión es terrible porque se da contra sujetos anónimos. No necesariamente militantes de partido, gente que se vinculó con algunas células políticas, pero son campesinos que por primera vez tuvieron derecho a la tierra. Y eso era profundamente subversivo para un orden que supera con mucha la lógica de la Guerra Fría. Sí, y ahí vienen las dos líneas de la violencia en Chile. Porque hoy día, por lo menos los estudios que uno conoce y que entiendo que son los más serios de ese proceso de reforma agraria, nos dice que aunque tuvo muchos problemas y equivocaciones de implementación y de ritmo y de recursos, en fin, fue clave para el posterior sistema capitalista chileno. Para la modernización del campo, para el modelo exportador. Porque si no se hubiera nunca se hubiera podido implementar por Pinochet. Oye, por Pinochet lo que implementó, pero de los Chicago Boys, ¿no? Claro. Era otra sociedad. Pero fue la subversión del orden social, de la sociedad estratificada por capas. Bueno, y ahora pero tú crees que ahora todas estas heridas van a salir más allá de la mea culpa que hizo Larraín. No, ¿de aquí a las elecciones va a ser un tema que va a dominar las elecciones o lo van a tratar de tapar? Yo creo que el sentido común instalado es que te hace inelegible a personas que están vinculadas a ese tipo de cosas. Personas que durante todos estos años de democracia han podido ser elegidas, ahora se van a volver inelegibles. Es decir, yo creo que la derecha está ante un problema. Justamente lo que pasa con la concertación es que la concertación, ¿por qué la derecha tiene el poder que tiene durante todo este periodo? Sin tener el gobierno, la derecha mantiene el poder. Y la concertación está de acuerdo con eso porque a cambio en el negocio se lleva el gobierno, se lleva el control del Estado. Entonces es un win-win, ¿no? Pero hoy día está todo eso cuestionado. No podríamos tener el sistema que tenemos hoy día si no hubiera habido el terror represivo que hubo en la dictadura militar. No podría haber una constitución que no contempla el derecho a huelga. No podría haber habido sistema de AFP y fin del sistema de reparto si no hubiera habido terror, porque lo que permite, ¿no?, que se reordene todo con la facilidad con la que se hace, ¿no?, es el miedo, el terror de la gente a manifestarse, a defender un derecho. O sea, todo el sistema que vivimos hoy día es hijo de ese terror. En ninguna parte del mundo se puede instalar un sistema así que altera derechos sociales, individuales, etcétera, sin miedo, ¿no? No solamente terror, o sea, ¿por qué siguen habiendo crímenes durante los años 80, una vez ya instalado y consolidado el régimen? Aprobada la Constitución de la manera en que es aprobada, ¿no? Porque es necesario mantener el terror, dar la señal. Esto tiene que ver con que los militares están formados para eso, así es la guerra. No perdonar al adversario. Pero eso es un caso único chileno. El caso, tú ves todos los países después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora son considerados ecuánimes, democráticos, ¿no? Desarrollados económicamente. Toda Asia entera se desarrolló bajo dictadura y la protección de Estados Unidos en la Guerra Fría. Y en los años 70 empezaron los movimientos democráticos. Pero obviamente el tipo de procesos radicales que tú puedes hacer para transformar un país, como se hizo en Chile, como se hizo en Corea, como se hizo en Singapur, como está haciendo el Partido Comunista Chino, no se pueden hacer en democracia. Es un milagro que se pueda hacer en democracia. Por eso que cuando se hacen en democracia, que son complicadas, que son siempre 2 pasos para adelante y 1 para atrás, es un testamento de la riqueza social de los seres humanos. Pero los fuertes se hacen, y los coreanos, hasta el año 84 mandaron a los milicos a reprimir a los trabajadores, pues. Y ahora Corea del Sur es los países más iguales, tiene como Nueva Zelanda, país nórdico, Singapur. Oye, sí, es así la historia, pero lo doloroso en Chile fue que era un país respetuoso de los derechos humanos. Y era un país tenemos una cultura occidental. Tal cual, era un país modesto, pero donde funcionaba la libertad de expresión y todo lo que significa los derechos políticos y sociales.
y de un día para otro se rompió eso. La pregunta es la siguiente, ¿por qué y ese es el problema de la derecha? Porque la derecha y los militares salen vencedores. Por eso que recién 40 años después están sometidos a un juicio distinto. Porque terminan vencedores y se les respeta permanentemente su condición de vencedores en el escenario del poder en Chile. Habla a la derecha económica y a los militares, ¿no? Y a la derecha social se les reconoce su posición de privilegio y de vencedores del proceso. Por eso que están tensionados ahora, porque pido perdón es decir, bueno, todo esto que nosotros hemos justificado, porque todo este país que vivimos está en el descueve, ¿no? Es producto de esto, y eso está hoy día en tela de juicio, y eso es muy complejo. Está bien, y además es un poco el juicio que hizo, o la decisión que tomó el pueblo alemán, yo no sé en qué año, de tener una moral pública, que hay ciertas cosas que van a más allá de la película partidista, que hay una moral pública del tipo de sociedad que quieren tener los líderes. Estas conversaciones de este mes permiten avanzar hacia allá, si esta sociedad tiene que ponerse de acuerdo en lo que es el mínimo común, ¿no? El mínimo común aceptado, lo que es decente, lo que no es decente, y eso es lo que puede aportar la conversación. Por eso yo no sé si va a tener efecto político concreto al nivel del voto. Son dos pasos, pero se rompe el esquema. Pero son procesos complejos, ¿no? Ahora, este tema es infinito. Yo creo que lo vamos a seguir conversando otros miércoles. Un solo dato. Pero antes de ese dato complementario, a mí lo que me hace fuerza es lo que ya dije por un lado. Por otro lado, es que hay que distinguir, como bien dijiste tú, una cosa es el rompimiento democrático, el fin del gobierno de Allende, y otra cosa es lo que pasó después, pero lo que no quita de que no era necesariamente... Lo que pasó después no se justifica respecto de lo que vino antes en directo, sino que respecto a lo que iba a venir después. Eso es lo que quiero decir. Lo que viene después es racional y fríamente organizado para poder construir este modelo, para que nunca más esos intereses se vuelvan a ver amenazados. Claro, y que no es lo mismo. Bueno, y lo otro no es lo mismo. Esta discusión que puede servir para un mínimo común cívico, ojalá. La pregunta que yo tengo y que ha salido en esta conversación, esta revisión y escarbar en el pasado, ¿va a llegar a los responsables civiles? ¿Va a llegar a la apropiación de las empresas públicas por los privados? No, y lo dijo Salaquieto, o sea, la empresa El Mercurio va a pedir perdón por el titular de Se Mataban como Ratas. ¿Va a pasar eso? Don Agustín lo va a hacer, no, probablemente no lo va a hacer. Nunca va a perder su condición de dueño del fondo. Pero va a llegar a revisarse. Se van a algunos civiles que han intentado hacerlo en la derecha, le ha ido muy mal, ¿no? Han quedado aislados, porque operan como grupos, pero claro. Pero tú que te mueves en el mundo de los negocios y de la economía, estos civiles que trabajaban en el gobierno y terminaron quedándose con las grandes empresas públicas, que hoy día son de los tipos más ricos de Chile, ¿hasta ahí va a llegar a escaparse o no tanto? Mira, Mirko tiene una influencia en mí. Yo creo que no, que esa parte va a seguir más o menos igual, porque a nadie le conviene a 10 años. Pero se necesita solamente un juez garzón, el equivalente en Chile, que diga, ¿sabes qué? La forma en que las 7 mezquitas, que son empresarios de la colonia árabe, que se llaman, se quedaron con el Banco Osorno, que después se lo vendieron a Santander. La verdad que no está correcto y vamos a ir a ver. Hay una ley que prohíbe revisar. Pero mira, te voy a dar una señal. Esos señores no van a pedir perdón. Para que quede claro, hubieron varios casos más, no creo que la impresión que esos fueron los casos. Esos señores no van a pedir perdón, porque al frente no tienen un igual o un superior que los obligue o los conmine a eso. Mientras la concertación tuvo el gobierno, siempre se sintió una inferioridad de condiciones de poder respecto de ellos. Les debía pleitesía. De hecho, están así que Ricardo Lagos fue sin ningún problema al centenario del Mercurio, ¿no? Y sacó la foto con don Agustín. Y la concertación quedó moralmente impedida, ¿no? De decir somos superiores moralmente a la derecha, porque ellos fueron a buscar a Pinochet. Cuando existió una posibilidad única, como hito mundial, de resarcir a las víctimas haciendo pagar una culpa penal que no se podía, como efectivamente se debió pagar en Chile, que Pinochet la pagara en España, ¿no? La concertación, a cambio de retener el gobierno, Lagos fue muy claro, nunca se la jugó porque venía la elección, a cambio de retener el gobierno, ¿no? Bajaron el estándar moral, se igualaron, se empataron con la derecha. Dijeron, la justicia no es lo más importante es la gobernabilidad, la tranquilidad del país, el proceso. Ese es un momento clave. En ese momento hay un empate moral entre esas dos fuerzas, ¿no? Y hoy día
la demanda de otro criterio ético viene desde un lugar distinto, viene instalado desde la calle, desde las redes, desde el sentido común. Es verdad, pero también es cierto que la Concertación se enfrentó, y todavía existe, este sistema gobernado por las minorías, pero a la inversa de las minorías del tiempo de la UP que trataron de hacer grandes cambios, aquí el gobierno de las minorías para que no haya cambios, ¿no? Y todos los mecanismos contramayoritarios es una realidad. Y el padre, voy a hacer el enganche con otro tema que me interesa conversar, el padre de esas contramayorías, de esos sistemas antidemocráticos que contiene nuestra constitución actual y que hoy día gran parte del mundo político social lo cuestiona. El padre de eso es Jaime Guzmán Errázuriz. Claro. Y Jaime Guzmán Errázuriz ha estado en la palestra estos días porque su sobrino, después de una obra de teatro, ahora ha preparado una película donde desliza varias cosas de distintos órdenes, pero la que yo creo que por lo menos da para conversar un poco más es su posible homosexualidad. ¿Por qué tiene importancia en política que haya sido o no homosexual? La política opera en el plano de lo simbólico, y lo interesante de esto es que primero se corre, Ignacio Santa Cruz lo que hace es descorrer un velo. Había un velo sobre la condición sexual de Jaime Guzmán, ¿no? Que no es bajo ningún prisma un asunto privado, ¿no? Es un asunto de alto interés público. En general, la homosexualidad es un tema privado. Sobre Jaime Guzmán, fundador del partido más grande de Chile. En este caso no. Sí, claro, no se trata de un sujeto anónimo. No, es un asunto porque es fundador del partido más grande de Chile y es el fundador que actúa como dique de contención a las reformas del modelo y que se construye en defensor de un sistema conservador en lo valórico, neoliberal en lo económico, ¿no? Y autoritario en lo político. Y muy machista. Y eso cabe preguntarse en estas condiciones porque es notable la entrevista que da Ignacio Santa Cruz a La Tercera el domingo, donde habla de este personaje profundamente reprimido, que probablemente nunca hizo uso de su condición de homosexual, es decir, un homosexual pasivo. Esa es su, claro, primero por una madre, ¿no? Esa figura está muy estudiada en la psicoterapia, ¿no? Por una madre autoritaria, por una condición de hombre público. De la misma, en esa misma cabeza de homosexual, desde esa misma cabeza de un homosexual reprimido, ¿no? Es de donde sale un sistema, se cranea y se idea un sistema lleno de miedos al otro, de expresar fuerzas y energías diferentes, ¿no? De controles, de censuras. Que no tiene nada que ver con que sea homosexual. No estoy completamente en desacuerdo de que el rol que tiene Jaime Guzmán en la historia de Chile es exactamente el que tú defines, pero de que esta constitución y el miedo de Chile venga porque él era un homosexual reprimido lo escucho completamente un disparate, bueno. No, yo no te digo que hay una relación de causalidad absoluta. Yo creo que un sistema de miedo, de que no le creo al otro, desconfianza. Es fundamental. Oye, ni Freud se hubiese volado con eso. La mitología, bien con el Freud, en todo caso. La mitología en torno a Jaime Guzmán te habla de un santo en vida, ¿no? Un tipo que se inmola, que va a votar que no a la excarcelación de los terroristas, sabiendo que iba a ser muerto. Y que la mitología te dice que en los últimos días de su vida, caminando en la playa por Valparaíso, que René Cortázar era ministro del Trabajo, entonces iba a conversar después del Congreso largas horas caminando por la playa sobre la parucía, que es la segunda venida del Señor, ¿no? Entonces es la propia historia que se cuenta sobre él, la que da Paulo para humanizar al personaje ahora que después de 40 años se pueden efectivamente correr los velos personales, ¿no? Mira, no sé, hay un tema que a mí también me hace ruido si es público o no la homosexualidad humana, por mucho que sea hombre público. Quizás la arista en la que tú dices es que eso se reflejó en su obra y que él lo escondió. Es para entender, nada más. El público tiene que transparentar cosas para que la gente que lo conoce y que vota o no por él. Y la construcción del partido más homofóbico del país, y además que eso no es casual. O sea, hay un sistema, hay una ideología, ¿cuál es? El catolicismo preconciliar infunda toda la matriz ideológica de Guzmán. Él antes de ser neoliberal es un neoliberal muy tardío. Él es franquista. Exacto. Él es franquista, ¿no? En su juventud quería ser sacerdote y por lo tanto él bebe de una ideología que se llama la moral tú lo conocerás muy bien, del derecho natural. Es decir, no pueden haber normas humanas que contravengan las normas de Dios. Que estas normas de Dios están dadas por la naturaleza, es un talibán. ¿Tiene alguna
incidencia en eso, su experiencia personal, la sublimación de pulsiones interiores, como sabemos que son de ese tipo. Bueno, es una pregunta interesante que hace. Yo no te digo que haya un determinismo, te digo que en este minuto sí es importante. Hay otra pregunta. Desmitificar al personaje. Hay otra pregunta que es una persona, porque a mí Jaime Humán todo siempre decía que era más bien asexuado que homosexual. Claro. Pero si fuera homosexual, pero no lo hubiera practicado como conducta, no hubiera tenido pololo, por ejemplo. ¿Es homosexual una persona que no practica el homosexualismo? Es otro tema. Es otro tema. El debate tiene que ver con la verdad sobre el fundador, ¿no?, del modelo y del partido clave del modelo y de la concordancia que hay entre eso y su ideología. Oye, a propósito de modelo, porque tenemos que ir a las recomendaciones del libro. De modelo, ¿qué pasa con el modelo, Iván? ¿Qué pasa con este grupo grande económico que está con problemas y que puede generar y ha generado ruido en el modelo, el grupo Sayé? Bueno, muy corto. Supe que había arreglado con los bonistas. El tema está todavía pendiente. El grupo, el mercado de la plata habla. Los bonos de SMU y de Colgroup y Corbanca no están castigados. El mercado teniendo crecientes dudas acerca de cómo va a salir de este hoyo que le creó la crisis de SMU. Hay una pelea interna entre los socios minoritarios ahora, acusaciones de gastos indebidos, ahora tuvieron que reenviar los estados financieros, admitiendo que las pérdidas eran mayores, que habían errores de contabilidad. Ahora se está mirando la de 2012, pero a la suma, en un momento se pensó que no tenía la plata él para arreglar el problema de aquí a febrero, pero llegó a un acuerdo con los bonistas de Chile y entiendo que el extranjero, que le dan hasta el 2014 para volver a los covenants originales, pero con ciertas condiciones. 2016 parece. 2016. Pero con un par de condiciones. Él tuvo que poner $300 millones, para los cuales él está pidiendo un préstamo, que para mí es una otra señal de que liquidez, tiene activos pero no liquidez, y tiene hasta finales del primer semestre del trimestre del próximo año para repagarle a la empresa, mediante este aumento de capital, que vaya a pagar ese préstamo. Compró tiempo. Pero en buen chileno, ¿zafó o no zafó el problema? Yo creo que zafó temporalmente. Todavía hay que ver qué va a pasar con SMU, porque SMU es su gran piedra en el zapato. El banco, todos sabemos que es un banco bien manejado, que gana plata y que le da la liquidez para manejarse y financiar sus otros. Su aseguradora no gana mucha plata y pierde, las que menos gana o pierde, las pocas. Estuvo a la venta, ahora no se sabe si está a la venta o no. Se oyen piedras y rumores de que Copesa también hay problemas, pero sí, yo creo que compró tiempo. Oye, a propósito de banco, ¿qué opinan ustedes del préstamo que pidió Michelle Bachelet en el Banco del Estado? Yo creo que era personalmente, obviamente, como administrador, tiene que pedir un préstamo, candidato a la presidenta. Yo soy gerente de que decía, por supuesto. Yo creo que la plana. La la tiene. Pero lo que pasa es que si ella al Banco del Estado era lo único que ella podía ver políticamente el más neutro, porque si va al de luz dice que le debe. Mira, la plana ejecutiva del Banco del Estado se aseguró 4 años más de pega. Eso es lo único que me queda. Pero el tiempo que no tenía salida, lo que tú dices. No me parece muy cuestionable. No me parece cuestionable. Iban a decir que era un vasallo. Y ahora que ella es buena pagadora, o sea, yo veo su lucas, le llegan $200.000 al año como expresidenta, la plata de la ONU. Políticamente la indignación de la derecha tiene que ver, me imagino, con los directivos que ellos pusieron en el Banco Estado, que no le están respondiendo al interés de ellos. Pero la verdad es que... eso es tan claro que no gana la derecha. Pienso que es una buena señal. Porque primero no tenía salida, porque donde la pidiera le iban a criticar. Segundo, se necesita plata para campaña. Y a mí me parece una gran señal que vaya ella a pedir la plata para decir, esta es la plata que se va a gastar en la campaña. Hubiera sido mejor que lo hubiera dicho ella, no que se empezara a ir por la prensa. Pero dime que no es transparente, porque los sí, a mí me estoy de acuerdo, yo no me merece crítica. Otra gente, a mí no me merece crítica. Otro candidato que no fuera ella hubiera estado pidiendo el plata a los empresarios para financiar. Que también la va a pedir, porque no la alcanza para financiar toda la campaña. Ojalá que no. No, pero es una cosa de número, Federico. Sí. Bueno, oye, la librería Ulises, ¿qué libro nos recomienda para esta semana? Tenemos esta semana 3 nuevos títulos. El primero, Ricardo Piglia, uno de los autores en activo más importantes de la Argentina. Esto es El camino de ida.
su nuevo libro, su nuevo esfuerzo, este va por otro sendero, por otro vericueto, aunque nos encontramos con el mismo Piglia de siempre. Me explico. Libros como Plata Quemada principalmente lo han perfilado como uno de los narradores importantes de Argentina y con una cruza muy interesante, muy particular entre la narrativa latinoamericana un poquito más tradicional con algún segmento de thriller o necesariamente de novela policial. Aquí se encamina, si bien es cierto por esa parte, es una historia que tiene suspenso, que está muy bien ambientada, vuelve un personaje que también aparece en algunos libros antiguos de Piglia, que es Emilio Renzi, que se va a hacer clases afuera, tiene un romance desaforado con una profesora, pero después fallece trágicamente la profesora y se empiezan a meter por vericuetos insospechados la novela, una novela entretenida, bien escrita como todo lo de Piglia, va a interesar sobremanera también a los que les gusta la vertiente más policial del autor, muy recomendable, esto nuevo, El camino de Ida, o de Aida, que podría traducirse también porque es el nombre de la profesora. Vamos con lo segundo, también gentileza Anagrama, que ha tenido algunos lanzamientos muy interesantes en el último tiempo. Esto es de Richard Ford, un nombre mayor dentro de la narrativa norteamericana. Esto es Canadá. Richard Ford es un tipo que escribe poco y se le agradece. Él mismo confiesa que es uno de los tipos que escribe poco, no solamente por la dislexia que él tiene, sino porque él encuentra que hay muchos que escriben demasiado. Me sumo a ese comentario. Canadá es una novela, como bien dice su título, ambientada en buena parte de su historia, sobre todo en los 2 segundos tercios, en Canadá precisamente. Lo distinto de esto es que vuelve a una narrativa que había un poquito olvidado Richard Ford, que no tiene que ver con su trilogía del periodista Frank Bascombe, que le dio muchos réditos, muchos seguidores, muchos nuevos lectores, sino que acá vuelve a tomar una historia larga, una historia medida, en donde, si bien es cierto la historia es importante, se ve subyugado a cómo se cuenta, a la cosa estilística. En eso Richard Ford debe ser uno de los autores en activo más importantes, porque el tipo maneja muy bien estilísticamente, ha sido alabado incluso por Carver, que es en eso un monstruo. Richard Ford promete en esta historia, y lo cumple, una novela en donde se mete en la cabeza de un adolescente, y eso ya es un desafío, y en donde parte magistralmente también. Lo tengo que decir, y cuento una parte de la historia en donde los padres de este adolescente cometen un atraco y eso hace que la familia se vea envuelta en una vorágine insospechada. Una gran novela a tener muy en consideración lo nuevo de Richard Ford. Finalmente terminamos con algo que no tiene un perfil narrativo, pero sí nos devuelve a este 40 aniversario del golpe. Estos son los 1000 días de Allende, una reedición. Este es un libro de estructura gráfica, más visual, que apareció originalmente en más de un tomo en el año 97. Son portadas, recortes de prensa, fotografías de los 1000 días de Allende, desde que él asume, incluso vienen portadas de la campaña antes de llegar al poder, hasta el golpe del 11 de septiembre del 73. Se ven trabajos gráficos, ilustraciones de Topace principalmente, y las portadas de prensa y artículos periodísticos que aparecieron y que fueron volviendo cada vez más incendiaria esa particular época. Vienen periódicos y que ya conocemos, el Mercurio obviamente, y cosas que ya no se publican, la prensa, la Tribuna, el Siglo también. Creo que es una buena forma de entender qué es lo que estaba pasando en el país en esos años. Es otro de los relanzamientos, está bonita la edición también, es otro de los relanzamientos que viene a propósito del 40 aniversario del golpe, para que nos metamos en buena forma en este aniversario. Son las novedades, las recomendaciones, los destacados de Librería Ulises esta semana. Qué buen café. Qué buen café estamos tomando, ¿no? Buenísimo, wonderful, lo mejor de acá del centro y del barrio Las Tarrias. Me parece que este es Perú, Tanzania y Etiopía, son las 3 granos. Los granos, no, muy bueno. Entonces, el del vigor de Iván Weissman para hablar acá viene del café de... Oye, gracias a este café hemos tenido té para más rato. No, si no, esto dura 5 minutos con suerte. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima semana con una nueva semana política.